Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario al 24 News en español. En la actualidad de esta noche, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune viajará mañana y pasado al estado de Qatar para una visita de trabajo. El Reino de Marruecos suma otro fracaso diplomático al recibir negativa de la Unión Africana en concederle la presidencia del Consejo Onusiano de Derechos Humanos en el momento en que el Parlamento Europeo adopta una nueva resolución que acusa a Rabat de injerencia en los asuntos de la Unión Europea. El Tribunal Penal Internacional abre un caso de investigación por presuntos nuevos crímenes en la región sudanesa de Darfur. Estimados telespectadores, hola de nuevo. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, efectuará mañana y pasado una visita de trabajo de Estado de Qatar, donde se reunirá con el emir de Estado de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, según ha informado este viernes un comunicado de la Presidencia de la República. Los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Unión Africana han expresado hoy durante su sesión en la capital keniana, Nairobi, su negativa a otorgar a Marruecos la recomendación de la Unión Africana para obtener la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El expediente marroquí obtuvo la unanimidad requerida, lo que llevó a la presidencia de la 43ª sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo Africano a remitir las propuestas de los países africanos que deseaban postularse para la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al Grupo Africano en Ginebra para su examen. Otro fracaso para Marruecos. El Parlamento Europeo ha adoptado una nueva resolución que acusa a Rabat de injerirse en los asuntos de los Estados miembros de la Unión Europea, llamando la necesidad de ejercer más vigilancia y cautela para no repetir el escándalo que sacudió la institución legislativa europea, el Maroc-Gate, a través de la cual Rabat buscaba ganar influencia en la Unión Europea, por consiguiente influir en sus decisiones. Quedemos en Marruecos. Miembros del Consejo de Diputados marroquí advirtieron de las consecuencias de la persecución del régimen del Makhzen y la concesión de licencias a los inversores sionistas para cultivar aguacate, agotando así los recursos hídricos del país, en un momento en que millones de marroquíes viven una aguda crisis de sequía que afecta a su país. Ahora en Libia, la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia llamó a todos los líderes políticos, sociales y de seguridad en el país a poner fin al cierre de algunos yacimientos petroleros y abstenerse de cualquier forma de escalada, instando a mantener la calma y la moderación. En un comunicado de prensa, la misión expresó su preocupación por el cierre de algunos campos petroleros en respuesta al secuestro del exministro de Finanzas Faraj Bontari, señalando que este cierre afectaría la principal fuente de ingresos del pueblo libio. Pasamos a Sudán. La Corte Penal Internacional ha abierto hoy una nueva investigación sobre supuestos crímenes de guerra en la región de Darfur, llamando a no permitir más bien que la historia se repita. El fiscal de la Corte, Karim Khan, subrayó que la investigación incluye genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Nuestro mandato en virtud de la resolución 1593 del Consejo de Seguridad está en curso con respecto a los crímenes que dependen de nuestra jurisdicción, a saber genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Toda persona sospechosa de cometer estos crímenes dentro de nuestra jurisdicción hará objeto de una investigación. En función de la evaluación de los jueces independientes de la CPI, haremos todo lo posible para garantizar que rindan cuentas de sus actos en el marco de juicios justos e independientes. Los conflictos en Sudán y numerosos países africanos, tales como la República Democrática de Congo, obligan cada vez a más niños a huir de sus hogares y a emprender travesías de alto riesgo a través del mar para llegar a Europa. Según la ONU, unos 289 niños murieron en los 6 primeros meses del 2023 intentando cruzar el Mediterráneo, una cifra que ha aumentado considerablemente según Verena Knaus, responsable de migración y desplazamiento de UNICEF. En los 6 primeros meses de este año, el número de niños que intentaron cruzar se ha duplicado, así que el número total de niños registrados que intentaron cruzar es de unos 11.600, provocando 289 muertos. Esto es en cierto modo proporcional al aumento, pero también hemos comprobado que el número de naufragios no registrados aumenta con el número de personas que intentan las travesías. En Palestina ocupada, decenas de palestinos han resultado heridos este viernes por balas de metal después de que las fuerzas de ocupación israelíes reprimieran las manifestaciones pacíficas contra los ilegales asentamientos en el este de Calcalia, en Cisjordania ocupada. Según dio a conocer la agencia palestina de noticias Wafa, estas marchas se organizan semanalmente en Cisjordania ocupada para denunciar las continuas violaciones de la ocupación sionista contra el pueblo español, el pueblo palestino más bien indefenso. En Siria, el gobierno sirio autorizó ayer a las Naciones Unidas a usar el cruce fronterizo de Bab el-Hawa, la puerta principal que conduce al noroeste del país y que ha estado cerrada desde que expiró el mandato de la ONU hace días. El embajador de Siria ante la ONU, Bassem Sabbagh, explicó que esta decisión tiende a proporcionar asistencia humanitaria a civiles necesitados en el noroeste de Siria durante 6 meses, a partir del 13 de julio del 2023. El gobierno de la República Árabe Siria ha tomado la decisión soberana de autorizar a las Naciones Unidas y sus agencias especializadas para que utilicen el paso de Bab el-Hawa para entregar ayuda humanitaria a civiles necesitados en el noreste de Siria, en plena cooperación y coordinación con el gobierno sirio durante un periodo de 6 meses. Y en el resto de la actualidad de hoy, el acuerdo de los cereales del Mar Negro, patrocinado por la ONU, Turquía vencerá el próximo 17 del corriente. Entre tanto, sigue reinando una confusión en cuanto a la ampliación de dicho pacto, indispensable para evitar una crisis alimentaria mundial. Miriam Labri nos explica más. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan expresó hoy su confianza en el futuro de las exportaciones ucranianas de cereales a través del Mar Negro, asegurando que su homólogo ruso Vladimir Putin está de acuerdo con él en el principio de prorrogar el acuerdo que expira este lunes por la noche. Como sabe, nos estamos preparando para recibir al señor Putin en Turquía en agosto y estamos de acuerdo en que debe ampliarse el corredor de cereales del Mar Negro. El señor Guterres de la ONU también envió una carta al señor Putin. Espero que con esta carta y el esfuerzo conjunto de nosotros en Rusia se amplíe el corredor de cereales. Ayer el presidente Vladimir Putin dijo que Rusia estaba dispuesta a retirarse del acuerdo que permite la exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro a menos que se cumplan sus propias exigencias.
En cuanto a las condiciones que acordamos para facilitar la exportación de grano ucraniano, sí, había puntos en el acuerdo con la ONU, según los cuales también deberían haberse tenido en cuenta los intereses de Rusia, la logística, los seguros, el flujo de caja relacionado con los pagos por nuestra producción y muchos otros momentos. Nada, quiero subrayarlo, se hizo en absoluto. Todo es un juego unidireccional. Concernido igualmente por esta cuestión, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado que cualquier intento ruso de obstaculizar las exportaciones de alimentos, en particular a las regiones africanas, debería considerarse como aterrorizar al mundo entero con el hambre. Hoy hemos mantenido una conversación con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Nosotros consideramos necesaria la continuación de la iniciativa Grano del Mar Negro. Es muy importante que no haya amenazas a la seguridad alimentaria en ningún lugar del mundo. Y Rusia debe darse cuenta claramente de que cualquiera que aumente la amenaza de hambruna, especialmente en regiones críticas de África, está aterrorizando al mundo entero con el hambre, no solo a alguien individualmente. En el último año, el Acuerdo del Mar Negro ha permitido la salida de casi 33 millones de toneladas de cereales, principalmente trigo y maíz, de los puertos ucranianos a pesar de la guerra. La producción ucraniana se considera esencial para evitar una subida de los precios de los alimentos en el mercado mundial que podría desencadenar una crisis alimentaria en los países más vulnerables. En lo referente a la guerra en Ucrania, las fuerzas militares rusas han lanzado ataques contra múltiples depósitos de municiones ucranianos utilizando armas de precisión basadas en el mar, mientras que Ucrania dijo haber interceptado un misil de crucero ruso y varios aviones no tripulados, según los informes oficiales sobre el desarrollo del campo de batalla publicados por ambos países. Continuamos con la guerra en Ucrania. El ejército ucraniano ha anunciado hoy haber registrado un notable avance en su contraofensiva y pudo recuperar 1,7 kilómetros en una semana hacia Melitopol, en la zona sur del frente, según ha anunciado un portavoz militar. En dirección a Melitopol, unidades de la 15ª Brigada Operativa de la Guardia Nacional, en cooperación con unidades de las Fuerzas Armadas, siguen llevando a cabo acciones ofensivas. Durante el periodo del informe, las brigadas de asalto apoyadas por tanques han avanzado 1.700 metros hacia el sur y sureste. Les hablamos en nuestro telediario de hoy de la situación en el territorio de Nagorno-Karabaj, pues varios miles de personas protestaron en Stepanakert, principal ciudad de Nagorno-Karabaj, para pedir a Bakú que reabra la única carretera que la une a Armenia, mayoritariamente poblada por armenios, pero reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj lleva 4 décadas en el centro de un conflicto territorial entre Bakú y Ereván, que ha desembocado en 2 guerras. Pasamos ahora a América Latina. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel prometió hoy que su país participará muy constructivamente en una cumbre de la Unión Europea la próxima semana con América Latina y el Caribe, pocos días después de que el Parlamento de la Unión Europea pidiera sanciones contra él. La celebración de la cumbre Unión Europea-CELAC en los próximos días 17 y 18 de julio en Bruselas, en la cual Cuba asistirá para participar de manera activa y muy constructiva en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Volvemos a hablarles esta noche de Guatemala, donde el candidato de la segunda vuelta de la elección presidencial, Bernardo Arévalo, afirmó seguir la carrera electoral a pesar de la decisión judicial más bien de suspender a su partido Semilla por supuestas irregularidades en la recogida de firmas en el momento de su creación.
Estimados telespectadores, es con esto que concluimos nuestra edición. Gracias por la atención prestada. Un saludo, muy buenas noches.